Bueno, muy buenas tardes, comunidad Uniminuto. Estamos en la tarde de hoy con la doctora Ismena Joana Suárez, especialista en psicología clínica. Y con quien analizaremos el enfoque cognitivo-conductual. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Estamos acá para entablar las siguientes preguntas. En su metodología, ¿cómo funciona la terapia cognitiva-conductual? Desde mi enfoque, el enfoque cognitivo-conductual habla de un modelo ABC en donde A es una situación, en donde B es un pensamiento de esa situación y donde C es una consecuencia, ¿sí? Entonces, el enfoque trabaja el aquí y el ahora, en donde el paciente trabaja la enfermedad actual que tiene sin llegar a mirar su pasado. Entonces, el enfoque trabaja eso y es un enfoque científicamente validado por diferentes, validado empíricamente, en donde se sostiene que este enfoque puede ayudar a las enfermedades mentales. Y ahora, ¿cuál es el enfoque cognitivo-conductual en nuestra profesión? La psicología estudia el comportamiento humano, eso nosotros lo sabemos, y cómo este comportamiento se puede manejar desde la situación, desde el acontecimiento. Entonces, ¿qué es lo que se encarga en sí el cognitivo-conductual? Es en analizar y presidir y cambiar esa situación o ese malestar que tiene el paciente, en tratar de entender que su trastorno tiene que vivir con él y cómo ese trastorno va a vivir en el entorno de su trabajo, en el entorno de su casa, y cómo tratar de decir que él puede vivir con eso, porque tratar de cambiar trastornos es difícil. En algunas posibilidades pues hay unos cambios, pero realmente es tratar de vivir con ese trastorno o con ese diagnóstico. Okay. Bueno, ¿cuáles son esas técnicas más utilizadas por los profesionales a la hora de abordar un problema cognitivo-conductual? Las técnicas se abordan desde la terapia, ¿sí? Esas terapias vienen en sesiones, depende del trastorno, estamos entre 5, alrededor de 6, 8 o en algunos casos 12 sesiones. En esas sesiones se inicia con una entrevista inicial en donde se hace un rapport o se hace una empatía con el paciente para que el paciente pueda llegar a contarnos su diagnóstico. Una de las terapias se abordan alrededor de 9, y una de ellas es disposición, reestructuración cognitiva, entrenamiento en soluciones de problemas, elocución de estrés. Hay varias, alrededor de 9 se hacen en terapia. Depende del diagnóstico, del trastorno clínico, se abordan estas técnicas. Bueno, ¿cuál sería entonces la metodología para tratar a un paciente con un trastorno clínico desde el enfoque cognitivo-conductual? El paciente llega con un diagnóstico ya previo de un psiquiatra, ¿sí? Desde ese diagnóstico nosotros empezamos a trabajar pues esa enfermedad. Nos basamos en el DSM-5, que es donde están todas las enfermedades mentales, y ahí viene de pronto qué enfermedades o qué situaciones se manejan con ese trastorno de DSM-5, qué medicamentos se está consumiendo ese paciente, qué consecuencias o qué contraindicaciones tiene ese medicamento para poder tratar el paciente. Entonces, realmente nosotros tratamos desde el diagnóstico, desde el criterio que se maneja desde DSM-5 para entender y tratar al paciente desde la enfermedad. Continuamos. ¿Cuáles serían algunas de las patologías o qué tipo de pacientes se benefician de una terapia cognitivo-conductual? Se tratan alrededor de la mayoría. El DSM-5 estamos hablando de alrededor de unas 1000 páginas. Estamos desde el trastorno de la personalidad, y que ahí vemos el límite, el histriónico, la social. También manejamos todo lo que es depresión, ansiedad generalizada. Hay algunos nuevos que con el DSM-5 hubo unos cambios y ya se volvieron patologías que ya entran dentro del PIP o el POST de la salud en Colombia. Entonces, desde la personalidad, como el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno asocial o el trastorno de autolesiones, infinidades de trastornos que ya están implícitos en el DSM-5.
¿Cómo se identifican pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos recurrentes en un paciente? Como les hablaba anteriormente, ya el paciente llega con un diagnóstico. Ese diagnóstico ya tiene implícito ciertos síntomas que ya tiene la enfermedad, ¿sí? Entonces la persona llega con pensamientos irracionales, pensamientos negativos, pensamientos que no van de acuerdo a lo que es el entorno, el aquí y el ahora. Son creencias que vienen del pasado, que van formando en ellos quizá algunas confusiones de la misma realidad. Entonces, en terapia se trata de tratar de cambiar esos pensamientos negativos o esos pensamientos irracionales en algo positivo, y hablamos acerca de una transformación desde la enfermedad sin quitar la enfermedad, que transforme esos pensamientos negativos en positivos. Muchas gracias, doctora. Como conclusión, podríamos decir que el enfoque cognitivo-conductual maneja todos los procesos mentales para inferir en la conducta final del paciente o la persona que se está tratando. Muy bien, agradecemos al espacio que nos ha ofrecido la doctora en esta tarde, tiempo y la información que nos ha proporcionado a través de esta entrevista. Queremos agradecerle nuevamente y que tenga una tarde. Éxito, muchas gracias.